Que el Señor le bendiga. Les doy la bienvenida en este momento donde compartimos la palabra del Señor de este día domingo, el primer domingo de mayo. Darle gracias al Señor por los hermanos, los matrimonios que están dirigiendo la reunión de oración de los días viernes, y yo sé que ha sido de mucha alegría para los hermanos el poder ver el rostro de otros hermanos también que están comprometidos en la obra del Señor y están llevando a cabo estos momentos de oración. Siempre los días viernes vamos a tener desde las 9 hasta las 9:30 un momento de oración donde oramos en realidad por todas las necesidades que tenemos como congregación, y a nivel nacional también así lo estamos haciendo. También tenemos la adoración en vivo, y esto es todos los días domingo a las 7 de la tarde, donde hay hermanos que nos llevan en un momento de oración, de adoración, de alabanza, y como congregación podemos participar de ese buen momento que nos invita a la palabra del Señor. También tenemos hermanos que están pasando dificultades, situaciones difíciles. Usted sabe que esto de este virus del COVID-19 puede estar en cualquier lugar, cualquier persona puede tenerlo, usted puede estar en contacto con alguien y no sabe. Tenemos ahí un par de familias que están con esta situación de haber estado en contacto directo con alguien que tuvo ahí el PCR positivo, y deben ellos también cuidarse. Tenemos que estar orando por la familia, por los hermanos. Hay hermanos que tienen que salir a trabajar, tienen que estar en contacto con otras personas, y esto les hace ser más vulnerables ya con esta situación. Sé que es difícil lo que estamos viviendo, sé que es complicado el saber que tenemos que estar en cuarentena, que no podemos salir a hacer lo que habitualmente hacíamos, pero sabe, es necesario que podamos aceptar que estamos viviendo este tiempo, que Dios lo ha permitido. Y lo más importante, el saber que Dios está tratando con nosotros, hermanos, con la iglesia, que ya no está en el lugar donde nos congregábamos, pero en nuestros hogares. Allí en nuestras casas hay diferentes áreas de nuestra vida que deben ser tratadas. Hay diferentes áreas de nuestra vida que deben ser tratadas, y que a lo mejor en el diario vivir, en lo que habitualmente hace ya más de un año atrás vivíamos y podíamos llevar un ritmo de congregación, de saludarnos, aquí estoy bien espiritualmente porque voy a la iglesia, y ahí me decía un hermano, y ahí recibo ahí esta inyección, esta carga, vengo a cargarme aquí en la iglesia para pasar la semana. Entonces era como extraño en realidad el saber que alguien iba ahí a cargar batería a la iglesia y después se desconectaba de la energía toda la semana y llegaba el día domingo con casi 0% y otra vez ahí se recargaba. Pero sabe, el Señor nos está llevando a algo que tenemos que entender y que debemos saber superar. El día de hoy quiero compartir un pasaje de la Escritura que está en el libro de Éxodo, y habla de Amalek. De él quiero hoy día, sí, en estos minutos, el poder hablar, sin dejar de considerar que hay que continuar orando, hermano. Hay hermanos que están pasando situaciones difíciles. Ahí el hermano Andrés nos compartía las peticiones de los hermanos, la hermana Alejandra Mesa, ahí que sufrió un accidente, pero ya la atendieron, está bien ahí, recibiendo ahí la curación de un corte que se hizo ahí en la pierna, ahí con un vidrio ahí de un ventanal de su casa, pero ya está bien, y gracias al Señor le abrió las puertas que la atendieron. La hermana Magdalena también ahí tuvo una situación complicada ahí en su espalda, tuvieron que llevarla ahí de urgencia. Y bueno, ahí al parecer ella tiene, aparte del lumbago, así una úlcera ahí en la espalda, algo le está afectando, que ahí también está pasando situaciones difíciles. Y quizás cuántos hermanos más, cuántas hermanas más, la hermana Valeria ahí, su mamá, la hermana Nayabet, ahí le hicieron el PCR para ver cómo están, ahí de la familia López Muñoz también.
ahí con un COVID positivo, hay que estar orando por ellos, orando al Señor para que el Señor les guarde y si van a pasar esta situación, que sea leve. Hay familias que están saliendo de la cuarentena que se hace por precaución en algunos casos, pero hermanos, debemos seguir orando. Y en esto yo quiero hablarles de este Amalek. Y vamos a leer en la palabra del Señor, ¿ya? Vamos a leer en la palabra del Señor lo que se refiere a este Amalek. En Éxodo capítulo 17, voy a leer desde el 8 hasta el 16, ¿ya? Éxodo 17, del 8 hasta el 16. Recuerde que a las 7 tendremos nuestro momento de adoración. Allí a las 7 de la tarde estará el matrimonio de Pablo Roja, de Daniela Ortega. Estarán ellas llevándonos en la adoración para que usted también sea parte de ese momento. Amén. Éxodo 17, del 8 al 16. Dice así la palabra del Señor. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, le bendigo y le exalto. Y le ruego que usted, Señor, se glorifique en todo lo que hemos de hablar, Señor, en este lugar. Yo le pido, Señor, que usted haga su obra, que usted derrame de su gracia, que usted, Señor, sea el que se glorifique aquí, oh Dios, y que su palabra la que habla en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amalek. Fíjese lo que dice Moisés. Amalek se levantó contra el trono de Dios. Se levantó contra el trono de Dios. Amalek tiene muchas aplicaciones. Sí, se aplica a Amalek que se refiere cuando hay división, el espíritu de Amalek. Se refiere también a la rebelión contra la autoridad. Pero también Amalek se refiere a la carnalidad o a la carne, a los impulsos naturales. ¿Sabe? Tenemos que entender que cada vez que aparece Amalek se refiere a conflicto, a pleito. Se refiere a cualquier situación que nos lleve a la rebelión. ¿Sabe? Quizá muchas veces hemos escuchado de este Amalek que peleó contra Israel. Innumerables veces, ahora es en Refidim. Y sabe, de pronto pareciera que Amalek ya es un enemigo trivial, ya es el que siempre se enfrenta, pero debemos tener mucho cuidado, porque si Amalek es un enemigo trivial, eso a veces hace como que menospreciemos, pero sí, siempre va a estar presente, siempre va a estar allí. Y el mayor conflicto y problema que tenemos cuando nos confiamos es que somos derrotados. Ahora, si Amalek lo llevamos a una aplicación respecto a la carnalidad, y claro, entendemos que Moisés dijo que el pleito iba a ser de generación en generación, entonces muchos aplican este texto a esa carnalidad que está luchando constantemente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber considerar que esta pelea, esta lucha contra Amalek, nosotros también la tenemos
constantemente. Porque siempre en nosotros está esa inclinación a procurar hacer lo que nos trae mayor satisfacción. Y este es el conflicto que hoy muchos tienen en sus hogares, donde debe mostrarse derechamente un hogar cristiano, donde debe estar y prevalecer lo que es del Espíritu y no lo de la carne. Recuerde, la palabra del Señor nos dice que debemos vivir conforme al Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque estos se oponen entre sí. Y obviamente siempre estamos enfrentándonos a esta situación, porque buscamos lo que nos trae mayor satisfacción o mayor deleite. A nadie le gusta tener que negar y dejar esto, pero cuando uno empieza a conocer al Señor y entiende lo que es de Dios, uno empieza a buscar, en realidad a querer hacer la voluntad de Dios. Aunque uno a veces pareciera siempre decir, Señor, si es posible, pasa de mí. Si es posible que esto no, si es posible, pero que se haga tu voluntad. Y la voluntad del Señor es llevarnos a nosotros a obedecer su palabra, a obedecer. Este pasaje de la Escritura nos muestra lo que hemos conocido mucho tiempo, esta batalla de Amalek contra el pueblo de Dios. Y en esta batalla se hizo una situación muy especial, porque si Josué era el generalísimo que iba ahí peleando en la batalla, Moisés subió a la cumbre del collado, dice, y desde arriba, con la vara de Dios, él estaba observando la batalla. Pero no era solo un observador, sino que hacía prevalecer a Dios cuando él levantaba sus brazos con la vara de Moisés. Y cuando él levantaba sus brazos, Josué y su ejército prevalecía contra Amalek. Pero ¿sabe lo que pasó? El cansancio natural. Cualquiera se cansa de estar ahí con los brazos en alto. Y cuando Moisés se cansaba y empezaba a bajar los brazos, prevalecía Amalek por sobre el ejército de Israel, donde Josué era el que estaba allí peleando. Entonces, estos dos varones, Aarón y Hur, que subieron con Moisés, dice que lo sentaron allí sobre una roca y ambos, en los lados, le levantaron los brazos a Moisés. Y así pudo prevalecer. ¿Sabe? Me gustó empezar a buscar los significados de los nombres, porque si Amalek en el significado hebreo dice pueblo que lame, Amalek, pueblo que lame, o el otro es belicoso, pueblo que lame es la segunda acepción, el primero es belicoso. Pero ¿sabe lo que significa Aarón? Iluminado o el que trae la luz, Aarón. Y Hur significa brecha o agujero, transparencia, en la tercera acepción. Entonces, si Moisés con su cansancio estaba allí sentado ya en esta roca y ambos, los que estaban allí, los que le levantaban los brazos a Moisés, no eran simples compañeros que estaban ahí cerca de él. Los que le levantaban los brazos eran aquellos que eran dignos de confianza. ¿Sabe por qué? Porque si Aarón era el que traía la luz, el otro Hur, el que era transparente o abertura o agujero, eran dignos de confianza, no tenían nada que esconder y eran dignos de confianza para Moisés, de tal manera de poder descansar sus brazos en esto que le acompañaban en esta lucha. ¿Sabe? Y si Amalek tiene esta aplicación a la carne, debo decirle que la única manera de vencer la carne es con el apoyo en la lucha espiritual. Porque yo sé que ahora usted está en su hogar, en su casa, y usted tiene que tomar decisiones. Y siempre tiene que tomar decisiones si va a hacer algo espiritual o algo carnal. Sí, las decisiones, las que toma usted todos los días. Yo le contaba hace poco a un hermano que
Bueno, y esto lo he contado también en la iglesia, de una situación que contaba Billy Graham respecto a la lucha que tenemos constantemente entre lo espiritual y lo carnal. Y que usted no puede decir, no, yo no tengo ese conflicto, yo no tengo que tomar decisiones respecto a esto, porque sí tiene que tomar decisiones respecto a esto. Y usted toma decisiones o son carnales o son espirituales, pero usted toma decisiones respecto a la distribución de su tiempo. Si usted va a distribuir su tiempo carnalmente o espiritualmente. Si usted va a distribuir sus horarios de distracción espiritualmente o carnalmente. Porque usted puede tener un libro cristiano para leer o puede tener un libro de otro tipo para leer. Y usted verá lo que hace. Así pensándolo rápidamente, usted puede tener ahí El Condorito, una historieta. O puede tener un libro que le hable sobre el gobierno de Cristo, sobre su vida. Y entre usted dice, bueno, voy a leer, me voy a distraer un poco, voy a leer El Condorito. Y no hay problema. Pero ¿sabe? Cuando usted tenga que saber sobre el gobierno de Cristo y lo que alguna persona ha escrito sobre eso, basándose en las Escrituras, usted dirá, debería haberlo leído eso cuando lo necesitaba. Y ahí usted se da cuenta que siempre usted tiene que tomar decisiones, o son carnales o son espirituales. En las decisiones, en las reacciones que usted tiene. Porque usted siempre va a tener conflicto, sea con su vecino, sea alguien en la familia, sea en el trabajo o en el trayecto, pero su reacción va a ser carnal o espiritual. Y si es carnal, usted a lo mejor va a dar rienda suelta a su forma de reaccionar. Pero si es espiritual, va a saber esperar en el Señor. Va a tener una palabra distinta. Entonces siempre estamos enfrentados a eso. Y alguien dirá, pero bueno, ahora en la casa, bueno, tenemos roces todos los días. Es que mi esposo no me entiende, es que mi esposa no me escucha, es que mi hijo no me hace caso y por eso nos cuesta. Pero hay que tomar decisiones que son espirituales. Y cuando yo le decía, Billy Graham contaba de que él fue a visitar a un familiar ahí en Alaska, y este familiar de Alaska tenía crías de perros para pelea, y en Alaska esto se hace o se hacía, y dice que este tío de él tenía perros, y él los criaba, y una vez a la semana bajaba con 2 perros, y los llevaba allí al lugar donde hacían estas peleas. Cuando llegaba a ese lugar, dice que el tío llevaba un perro café y un perro blanco y los ponía allí. Decía, ustedes apuesten a uno y yo apuesto al otro. Y el tío decía, mire, yo apuesto a este perro blanco que va a ganar. Y la gente decía, ya, nosotros apostamos al perro café. Y los echaban a pelear, ganaba el blanco. Volvían a la casa, Billy Graham le dice, tío, ¿cómo tú sabes cuál va a ganar? Y el tío le dijo, porque yo los alimento. Y al que alimento mejor en la semana, ese va a prevalecer en la pelea final. Y al que alimente más mal va a estar más débil. Y cuando tenga que enfrentarse, va a perder. Así que, cada vez que bajaban, el tío ya sabía quién era el que mejor había alimentado. Y a la otra semana alimentaba mejor al café y decía ya, ahora ustedes eligen. Y la gente decía, el café es malo, así que no, el blanco. Y él decía, ya, yo apuesto por el café. Y prevalecía el café. Entonces, siempre va a prevalecer el que esté mejor alimentado, le dijo él. Y ahí Billy Graham tuvo esta idea respecto a la lucha que nosotros tenemos. Tenemos una lucha carnal y una lucha espiritual. Y ahí estos se anteponen, sí, pero siempre va a prevalecer el que esté mejor alimentado. Entonces yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿cómo está su semana en el alimento espiritual? Porque no hay problema que usted vea televisión, o que usted escuche radio, o que usted lea libros, o que usted tenga un hobby. Pero, ¿cómo está la alimentación espiritual? Entonces le pregunto a usted, ¿está orando? ¿Está orando en la semana? ¿Sabe lo que hemos tratado de hacer? Subir las predicaciones, los días que corresponden. Entonces, el día martes teníamos reunión de oración y empezábamos a las 7:30, y a las 7:30 subimos la predicación. A veces me demoro, a veces 2 o 3 minutos,
Bueno, la hermana Flor siempre está más atenta que yo porque yo estoy ahí y mi familia, yo tengo que subir esto ya. Y miro y de repente Nancy me dice, ya lo subió la hermana Flor. Y me alegra eso, me alegra. Saber que hay alguien que está atento en el horario. Entonces, el día martes a las 7:30, nosotros lo teníamos apartado. Y había un grupo de alrededor de 30 o 40 hermanos que estaban ahí el día martes. Era una familia de oración. Y estaban allí y compartíamos ahí los hermanos de la alabanza de la semana. Ya hasta yo hablaba con ellos y me decían, nosotros sabíamos hasta dónde se sentaban los hermanos. Y sabíamos quién había faltado porque ya sabíamos. El día jueves, la reunión que hacíamos escudriñando las Escrituras, era un grupo de 40, 50, a veces 60 hermanos que llegaban los días jueves al estudio de la palabra del Señor. Y también, ¿sabe? Y era el horario a las 7:30 y ahora los días jueves a las 7:30 también subo en el mismo horario, considerando que cada uno de los hermanos, también como tenían ese tiempo apartado, en este tiempo también, a las 7:30, meterse ahí al estudio bíblico, el martes, meterse allí en la reunión de oración, el día domingo, entrar a las 6:30, que era cuando empezábamos la reunión los días domingos, y ahora lo subo un poco antes, a las 6:15, para tener tiempo de entrar a la adoración a las 7, cosa que la persona mantuviera esa separación de tiempo que tenía sin tener que salir de la casa, sin tener que cambiarse ropa, sin tener que tomar alguna movilización, pero que apartara ese tiempo. Entonces yo le pregunto, ¿usted está apartando el tiempo que antes le tenía dedicado al Señor? El día domingo a las 6:30, ¿usted está conectado o ahora tiene otra cosa a esa hora? Que a lo mejor no le alimenta como lo espiritual que buscamos en cada una de las enseñanzas de la palabra del Señor, porque yo sé que cada hermano, los maestros de escuela dominical, los hermanos predicadores de los distintos departamentos, los hermanos que hacen discipulado, los hermanos que llevan la oración, yo quiero decirle que toda la semana tenemos alguna instancia espiritual para conectarnos, hermanos, para conectarnos entre nosotros, porque la conexión con el Señor debe ser constante en cada uno de nosotros. Entonces, este Amalek, esta carne que está siempre allí, debe ser vencida espiritualmente. Y a veces necesita usted el apoyo de personas transparentes, que sean personas que a usted le apoyen, que a usted le lleven, le encaminen en el Señor, y no que le aparten. Y no con una mala conversación, un mal comentario, le alejen de las cosas del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano, donde algunos hermanos se están apartando, se están olvidando, se están quedando en el cansancio, se están quedando en la comodidad, se están quedando en lo fácil. Pero es tiempo de que usted pueda tomar decisiones, que alimenten su espíritu, que busquen crecer. Este es el tiempo, mis hermanos. Este es el tiempo en que usted tiene que tomar las decisiones para vencer la carne. Porque la carne le hará a usted quedarse acostado cuando es tiempo de orar. Irse a ver un programa de televisión cuando usted debería estar estudiando la palabra del Señor. Dedicarse a ver una serie en vez de juntarse en el momento de adoración. Y por eso le estoy diciendo yo, usted siempre tiene que tomar decisiones. Y serán decisiones carnales o decisiones espirituales, pero usted siempre debe tomarlas. Y como decía en esta enseñanza que hacía Billy Graham, siempre va a prevalecer y va a ganar el que esté mejor alimentado. Porque la carne, mis hermanos, se alimenta sola. Se alimenta de todo lo que está en el diario vivir. Pero el espíritu hay que dedicarse. Usted tiene que apartar un tiempo. Usted tiene que buscar en la palabra del Señor. Amalek se opone a todo lo que es de Dios. La carne se opone a todo lo que es de Dios. La carne le saca de los propósitos que el Señor tiene para su vida. La carne no le interesa que usted cumpla el propósito de Dios en este tiempo. Se opone a los propósitos de Dios, porque la palabra del Señor le dice, se opuso cuando ustedes salieron, se opuso en el camino.
Se levantó contra el trono del Señor. Fíjese en esta expresión. Y esto quiere decir que la carne siempre se opone a los propósitos de Dios y se opone a sujetarse a la voluntad de Dios. Y hoy, hermano, usted está viviendo el examen, no el examen final, el que es antes del examen final. Un examen donde usted tiene que mostrar lo que aprendió en todos los años de iglesia, donde usted tiene que tomar la disciplina de la oración, donde usted tiene que tomar las decisiones que glorifiquen a Dios, porque Amalek se opone contra el trono, o sea, se opone a que Dios gobierne su vida. Él se opone a que Dios sea el que gobierne su vida. Por eso yo cuando leía este pasaje de Amalek, Amalek es todo lo que está relacionado con el orgullo, con la altivez, con la autosuficiencia, el revelarse a Dios de lo que Él está haciendo en este tiempo. Hermanos, para concluir, yo debo decirle, este es el tiempo de la madurez, del crecimiento. Deje las cosas de la carne y dedíquese a las cosas del Espíritu. La palabra del Señor nos habla allí en Colosenses: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las cosas terrenales, no en las cosas que son pasajeras. Poned la mira en las cosas de arriba. Este es el tiempo de dedicarse a hacer lo que el Señor espera que nosotros hagamos. Este es el tiempo de mostrar el gobierno de Cristo sobre nuestras vidas. Yo quiero invitarle para que usted pueda en este tiempo dejar que Jesucristo gobierne totalmente su corazón y que Él sea el dueño de su vida. Deje que el Espíritu de Dios gobierne. No se rebele contra Dios. Al contrario, este es el tiempo en que usted debe acercarse más a Dios. Hablaba con un hermano que está viviendo el día a día, el hermano Mario Jesús. El día a día. Él de pronto despierta en la madrugada y decía que antes él despertaba y decía, tengo sueño. Pero ahora dice que él despierta y él sabe que hay una necesidad. Su nieta necesita oración. Así que él a la hora que despierta, a orar. Me decía, puedo orar 1 o 2 horas. Y le cuento esto para la gloria del Señor, no para exaltar al hermano, pero para que usted entienda. Es tiempo de dedicarse. Hay hermanos que necesitan que alguien les ayude, que alguien le levante los brazos porque están cansados. Pero este que le levanta los brazos también tiene que ser espiritual en su forma de ser, de acercarse y de buscar a Dios. Hermano, les insto, busque de Dios en este tiempo, porque lo que viene es que el Señor venga a buscar a su iglesia. Y a la iglesia, dice, a la iglesia que ha alabado ahí, que ha santificado por la palabra del Señor. Y si esta palabra a usted le dice, Señor, sí, tengo que preocuparme más de las cosas suyas, hágalo. No solo lo piense, hágalo. Porque la carne no es solamente lo que usted va a pensar, es que usted lo ejecute, tiene que vencerle ejecutando lo que ha dejado de hacer. Oramos al Señor y pidámosle que Él haga su obra en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, al compartir, Señor, estas palabras con mis hermanos, Señor, que usted se glorifique sobre nosotros para que el reino suyo prevalezca en nuestras vidas. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que necesitan borrar, raer y extirpar las obras de la carne. Señor, que como una enfermedad deba ser sacada, Señor, totalmente la pereza, la comodidad, para que ahora usted gobierne en nuestras vidas y en nuestros corazones. En esta hora yo ruego, Señor, que usted se glorifique en nuestra vida y nos ayude para hacer su voluntad en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Y ahora le invito a que pasemos a la adoración en vivo para que juntos adoremos al Señor
desde la página de Facebook de la iglesia. Muchas bendiciones, nos vemos cuando el Señor así lo permita. Dios le bendiga.